Y en su nombre. Capítulo 27. La tesis del hombre gris. Hablar de religión es, quizás, meterse en el terreno más delicado de todos. No porque haya algo sagrado que temer, sino porque hay demasiados miedos disfrazados de fe. Demasiadas palabras dichas en nombre de algo que nadie vio. Demasiados actos de amor que terminan en cicatrices. Y si esta tesis la escribiera el hombre gris, ese que no tiene bandera, ni partido, ni Dios. Empezaría por contar lo que vio. A su madre rezándole a un cuadro, pidiendo luz, mientras oscurecía la infancia de sus hijos con gritos y manos que no sabían acariciar. Lo vio todo. Vio a curas hablar de pureza mientras abusaban del silencio. Vio a pastores millonarios hablar del cielo, cobrando el diezmo a quienes no tenían ni pan. Vio a miles jurar por Dios y por la patria, para después olvidarse de ambas. Y no, esto no es un ataque a quienes creen. Es un grito que interpela a quienes repiten sin cuestionar. Porque si todo ese amor, esa entrega, esa promesa de justicia funcionara, el mundo no estaría desbordado de odio, abandono, ni indiferencia. Si Dios está en todas partes, ¿por qué no está donde más se lo necesita? Y si la respuesta es, está en tu corazón, ¿cómo se explica que tanta gente con el corazón lleno de Dios siga siendo indiferente al dolor ajeno? El hombre gris no nació para creer, nació para ver, y ver duele. Ver que nadie se hace cargo porque todo lo dañino está firmado por entidades. La Iglesia, la justicia, el Estado, las fuerzas, las corporaciones, pero las entidades no lloran, no piden perdón, no pagan penas. Son máscaras de lo impune, fantasmas con sellos, y por eso, esta tesis no le habla a los templos, ni a los símbolos, ni a los altares. Le habla al que se sienta cada domingo en la iglesia con el alma rota y no se anima a decir que algo no le cierra. Al que se confiesa con un hombre más pecador que él, porque le enseñaron que cuestionar es falta de fe. Le habla al que reza por los niños, pero mira para otro lado cuando se habla de los niños que viven un infierno. Esos que ni siquiera pueden nombrar a su Dios, porque no tuvieron tiempo de conocerlo antes de que la vida se los llevara puestos. El hombre gris no está en contra de lo sagrado, está en contra de lo que lo prostituye. No odia a Dios, odia lo que el hombre hizo con ese nombre, porque si Dios existe, seguramente esté tan avergonzado como algunos de nosotros. Si Dios es amor, ¿por qué tanto dolor en su nombre? Si las religiones son caminos hacia la luz, ¿por qué tantos terminan enceguecidos? ¿Por qué el perdón parece tener más marketing que transformación? ¿Por qué hay más palabras que actos? ¿Por qué tantos repiten con devoción? Una fe heredada, una creencia vacía, una rutina de incienso que no cambia lo que se hace de lunes a sábado. El hombre gris no busca convencer, ni destruir, ni evangelizar con otro dogma. Solo quiere entender cómo alguien puede arrodillarse ante un símbolo, mientras ignora al niño que tiene hambre. Cómo se puede hablar del bien, mientras se sostiene el mal por conveniencia. Cómo se puede besar una cruz, pero castigar con la misma boca que reza. Y lo más triste no es que esto pase. Lo más triste es que ya no duele verlo. Porque lo normalizaron. Porque el dolor ajeno ya no conmueve, solo entretiene o incomoda, según la hora y el canal. Y entonces aparece esa frase que se repite como escudo. Dios sabe lo que hace. Pero no, Dios no está moviendo los hilos. Son las manos humanas las que aprietan los gatillos. Las que firman las guerras. Las que escriben leyes con huecos para los poderosos. Entonces, si hay un Dios verdadero, seguramente esté más solo que nunca, desolado al ver cómo lo usaron de excusa para justificar la injusticia. Y si no hay ningún Dios, el problema es más grave aún. Porque todo esto lo estamos haciendo solos. El hombre gris, si tuviera un altar, lo pondría en la conciencia. Si tuviera una oración, sería el silencio que escucha. Y si tuviera un dogma, sería este. Nadie que hable en nombre del amor debería hacer daño. Eso lo desmorona todo. Eso deja al descubierto la desnudez del sistema espiritual que inventamos. Una religión sin empatía no es fe. Es control. Es manipulación. Es una reja invisible que encierra la conciencia mientras se cree libre. Y el hombre gris lo sabe. Por eso no pertenece a ninguna. Por eso lo llamaron apolítico y sin iglesia. Porque no acepta sentarse en mesas donde el pan se reparte según la conveniencia. Esta parte de la tesis no es un juicio. Es una autopsia a la fe que murió, asfixiada por la costumbre, por el miedo, y por la comodidad de no mirar. Reflexión final. ¿Y si no era Dios el que se escondía, sino nosotros? Nos enseñaron a buscar afuera, a mirar al cielo cuando el dolor apretaba, a repetir frases heredadas cuando el miedo se hacía insoportable, a arrodillarnos, a pedir, a suplicar,
como si fuéramos eternos deudores de una culpa original que nadie termina de entender. Nos hicieron pensar que éramos defectuosos por naturaleza, que nacíamos manchados, que veníamos rotos, y que alguien allá arriba, lejano, inalcanzable, nos iba a perdonar, si hacíamos todo bien. ¿Pero qué es hacerlo bien? ¿Obedecer? ¿Reprimir lo que sentimos para encajar en estructuras viejas disfrazadas de espiritualidad? ¿O es que simplemente confundimos fe con miedo? Porque el miedo es un excelente instrumento de control, y las religiones, las instituciones, los líderes de turno, con sotana o sin ella, lo entendieron muy bien. Por eso nos enseñaron a callar, a aguantar, a esperar una vida mejor después de esta, mientras esta se nos escapa entre injusticias, abusos y corazones rotos. ¿Dónde está Dios cuando el que reza también es el que hiere? ¿Dónde está la bondad cuando se predica con la Biblia en la mano y el puño cerrado en la otra? ¿Dónde está la compasión cuando el dolor del otro se minimiza con un «todo pasa por algo»? Quizás Dios esté en otro lado, no en las iglesias, no en los altares, no en los rituales repetidos sin conciencia. Quizás esté en el gesto que nadie ve, en la mirada que no juzga, en el abrazo que no pide nada a cambio, en la palabra dicha a tiempo y en el silencio que no abandona. Quizás Dios no dejó de hablar. Somos nosotros los que dejamos de escuchar, porque la voz que más duele escuchar es la que nos dice que estamos equivocados. La que nos muestra que nuestro amor fue a medias, que nuestras intenciones eran buenas, pero nuestras acciones cobardes, que usamos a Dios como disfraz, como escudo, como comodín para no hacernos cargo. Y entonces aparece el hombre gris, no como un elegido, sino como un espejo, uno que no viene a salvar, sino a incomodar, que no responde a instituciones porque aprendió que las estructuras mueren antes que las ideas, que no habla de fe, sino de coherencia, que no reza, pero actúa, que no promete, pero se quiebra para no quebrar a los demás. Y desde ese lugar, la tesis no grita, pregunta, porque quizás ya no haya que escribir más libros sagrados, sino aprender a leer la vida real. Los gestos, las omisiones, las contradicciones. Tal vez la verdadera religión no es otra cosa que hacerse cargo. Y entonces, cuando ya no queda mucho por decir, cuando ya no hay refugios cómodos para esconder la hipocresía, cuando los templos se caen porque están vacíos de humanidad, queda una sola pregunta: ¿qué pasaría si en vez de seguir buscando a Dios, nos animáramos a ser lo que Él nunca fue capaz de mostrarnos con claridad? ¿Y si el milagro no es que Dios baje a la tierra, sino que nosotros decidamos dejar de hacer este mundo un infierno?